Hola de nuevo, bienvenidos. En el día de hoy vamos a hablar sobre notación científica y de ingeniería y cuál es la diferencia entre la una y la otra como tal. Algunos ejemplos y pues nociones básicas de para qué y por qué es más cómodo trabajar de esta forma. Em, Vamos a tener los dos temas relacionados, notación científica y notación de ingeniería. Vamos a comenzar con la notación científica como tal. La notación científica, pues bajo la definición más básica, está un número, se expresa o está en notación científica si ha sido puesto de la forma A por 10 a la B, en donde A, que es nuestro término entero, está restrictivamente y exclusivamente entre 1, tomándolo o incluyéndolo, hasta el número 10 sin incluirlo. Es decir, solo está desde el 1 hasta el número 9. ¿Sí? Y cumple la propiedad de que los dos números son enteros. Existe un formato que se encuentra muy comúnmente en las calculadoras y que de vez en cuando se encuentra en parte de la literatura, que es expresar un número que está en notación científica, ejemplo 2.34, dos es acompañando el exponente. Es una notación abreviada para expresar el número 2.34 por 10 a la 4. ¿Sí? Eh, Muy seguramente pueden encontrar algunos ejercicios o alguna documentación asociada a este tipo de referenciación del exponente y la base 10 como tal. La notación científica también se llama notación en forma estándar y es una manera en la que nos representa un número o una parte más cómoda en potencias de número 10. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el siguiente número natural y adicionalmente pues está expresado con una coma decimal o un punto decimal, pero a veces es muy incómodo trabajar con este tipo de cifras, más cuando tenemos o muchos ceros o muchas cifras significativas a la derecha o muchas cifras significativas hacia la izquierda. En este caso pues tenemos algunas cifras significativas hacia la izquierda y pues va a ser un poco incómodo a veces de pronto operar este tipo de cifras. Entonces lo que se hace aquí es desplazar la coma o correrla tantas veces como sea posible para que nos quede un solo término, que en este caso sería el 5, que cumple el intervalo de estar entre 1 y 9 como tal. Entonces, como nos podemos dar cuenta, nuestra coma decimal se va a desplazar una vez, dos veces, tres veces. Entonces, la equivalencia de este número es, en notación científica, poner 5.3266 por 10 porque es la potencia a la que queremos o bajo la cual se representa en notación científica a la 3, que es el número de veces que se desplazó nuestra coma decimal como tal. Aquí tenemos otros ejemplos, por ejemplo, 1, 2, 3 en notación científica es equivalente a poner 1.23 por 10 a la 2. Y en la otra notación, en la forma de EE, ¿sí? Del exponente base 10, sería 1.23, se cambia el por 10 a la 2, se pone EE a la 2. En un número que no está en notación científica, también lo podemos convertir a notación científica de la forma un número entero y el exponente tantas veces se haya desplazado de derecha o izquierda, dependiendo en donde se encuentre en este caso la coma decimal. Y así sucesivamente con los demás ejemplos. ¿Qué efectos tienen las potencias de 10 en un número? ¿Sí? Entonces vamos a ver el efecto, cómo se corre una un determinado punto decimal para un mismo número. En este caso tenemos el número 1.23000. ¿Sí? Cuando lo multiplicamos por una potencia de 10 a la 0, recordamos que cualquier número, así sea el 10 elevado a la 0, nos va a dar exactamente el mismo número y vemos que no va a surtir ningún efecto, vamos a tener el mismo número de la entrada. Eso quiere decir que no se ha desplazado o se ha movido 0 unidades hacia la derecha nuestra coma en este caso. Pero ¿qué pasa cuando tenemos el mismo número, pero ya lo desplazamos o lo elevamos nuestra base 10 a la 1? El efecto es que se va a correr
una posición nuestro punto decimal como tal. Eso quiere decir que se corre una unidad a la derecha. Si hacemos el mismo proceso y llegamos al ejemplo de por 10 a la 5, vemos que nuestra coma decimal, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, se desplazó tantas veces como nos lo indica la notación científica, para dejarlo otra vez expresado en un número natural. Por ejemplo, el resultado sería 123.000. Se desplazó pues el número de veces que se le expresó al exponente. Entonces el efecto de multiplicar un número por 10 a la a, en donde a es mayor o igual a 0, como podemos ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente hasta n, pero se da cuenta que son números positivos, es mover el punto decimal tantas veces u unidades como indique el número a hacia la derecha. Esa es la regla, siempre dejando o teniendo en cuenta qué es lo que quiero mover y en qué momento lo quiero mover, dependiendo del ejercicio o de la cifra que quiero reducir para trabajarla de una forma más cómoda. El siguiente ejemplo o el siguiente efecto es cuando tenemos el mismo efecto, el mismo número 1.23, así sucesivamente, pero nuestro exponente ya va a ser 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. El efecto es totalmente inverso al que teníamos anteriormente. En este caso pues no vamos a sufrir ningún cambio, vamos a tener exactamente el mismo número, 1.23, pero ya vemos que cuando tenemos el número 1.23 por 10 a la menos 1, lo que nos indica es que ahora nuestro punto decimal se está corriendo hacia la izquierda, tantas unidades como nos lo indique nuestro exponente menos 1 en este caso. Así sucesivamente hasta el ejemplo de 1.23 por 10 a la menos 5, en donde nuestra coma se desplazó, se corrió 1, 2, 3, 4, 5 veces o 5 unidades hacia la izquierda. El efecto de multiplicar cualquier número por 10 a la a, en donde a ahora es menor o igual que 0, es mover el punto decimal tantas unidades como indique a, pero en este caso hacia la izquierda. Aquí pues en este apartado pues es un ejemplo de cómo convertir expresiones que se encuentran en notación científica a números naturales. Ejemplo, este número sabemos que está en notación científica primero porque lo llevamos de la forma en que nuestra primera cifra está en el intervalo entre 1 y 9. Los otros puntos, las otras cifras están ya después del punto decimal. Tenemos el por, tenemos la base 10 y tenemos la base 10 y algún tipo de exponente, en este caso el exponente 5. Sabemos que está en notación científica, pero ¿cómo queremos convertirlo a un número natural? El número bajo el cual se representa la unidad o la cantidad significativa. Entonces en este ejemplo es un caso típico en el que el exponente es mayor o igual que 0, es un número positivo. Entonces aquí se tiene que correr según la regla tantas veces como sea posible o como nos lo indique nuestro exponente, en este caso 5. Entonces al hacer la operación de correr 5 unidades nuestra coma con nuestro punto decimal, vemos que hacemos 1, 2, 3, 4, 5, quedaría aquí aproximadamente, y pues el efecto es como si aquí existiera un 0, pero no afecta la operación y es equivalente a decir un número como 2.34 por 10 a la 5 a decir 234.000. Es más cómodo en muchas aplicaciones hacia las herramientas o hacia los cálculos tecnológicos utilizar este tipo de notación para simplificar expresiones muy grandes que a veces serían muy engorrosas de
distinguir o de apreciar a simple vista. El otro ejemplo ese es cuando también tenemos un número que está en notación científica, cumple exactamente las mismas reglas en cuanto al intervalo en el que se debe expresar la primera cifra significativa de la parte entera y la base y un determinado exponente. Aquí pues vamos a eliminar los productos, las potencias y vamos a expresar el número del cual proviene. En este caso pues menos 7, que es el exponente, es mucho menor que 0 o es menor que 0. Eso es evidente. Lo que indica que ahora tenemos es que mover nuestra coma decimal tantas veces como sea posible hacia la izquierda. Como sea posible en este caso no lo indica nuestro exponente. Entonces quiere decir que tenemos que corrernos 7 veces hacia la izquierda. Entonces aquí observamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Digamos acá, ponemos nuestro punto, un 0, y este sería exactamente la misma magnitud. Nótese que es más cómodo trabajar en muchas aplicaciones con un número entendible más corto, dependiendo de la operación. Si está entre las mismas bases y exponentes, es más fácil de simplificar que números muy largos y engorrosos de trabajar. Ahora el proceso contrario, tenemos un número muy largo, un número grande que no está expresado en notación científica y queremos abreviarlo para alguna simplificación, o sea, queremos pasarlo a la notación científica, a la notación más cómoda. Lo primero que tenemos que ver es que este número, el número 4.730.000, es equivalente pues a 4.730.000 con 0. ¿Sí? Pues el 0 no afecta, el 0 solo nos vamos a poner de referencia para darnos cuenta que es el desplazamiento de esa coma la que nos va a indicar la notación científica. Entonces recordemos que para pasar un número y para que se encuentre en notación científica debe quedar expresado de la forma a por 10 a la b, en donde a debe estar en ese intervalo que es 1 y 9, ¿sí? Y tanto a como b pues deben quedar o ser números enteros. En este caso observamos que la coma la ponemos en este caso 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces para que cumpla la opción. Entonces es equivalente a decir en notación científica que es 4.73 por 10 a la 6. Es equivalente. ¿Por qué no nos serviría el 47, por ejemplo? 47.3, porque 47, que es la parte entera, no está en el intervalo entre 1 y 9. Entonces esa notación no es notación científica acorde a la definición de la misma. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos un número no negativo? No necesariamente puede ser negativo, sino es un ejemplo totalmente diferente, sino que nuestra coma o nuestros ceros a la izquierda son bastante significativos, como en este caso. Entonces, notar que siempre en este caso el punto decimal está hacia la izquierda, hacia este punto, ¿sí? Entonces tenemos que llevarlo siempre a la misma representación, independiente de que sea negativo o positivo, tenemos que dejarlo en algo inteligible. Por ejemplo, coger estos números que son los que más nos importa y ponerlo bajo notación científica. Entonces aquí nuestro coma se va a desplazar 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿sí? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Porque 4 cae en el intervalo de 1 a 9, ¿sí? Y si cae en ese intervalo según la notación científica, está bien como tal. No puede ser 0, no está en el intervalo, y tampoco puede ser 42 o 426, tampoco puede ser. Esos números están mal para expresar en notación científica. El signo no cambia porque lo que hemos es desplazado la coma, no hemos cambiado la magnitud, y los dejamos 4.26, el número de veces que se nos desplazó la coma hacia la derecha en este caso, y
la base número 10. Al descomponer este número, pues vamos a obtener exactamente la misma magnitud como tal. En conclusión, la notación científica es una manera simple de representar números o muy grandes o muy pequeños en forma de exponentes de base 10. Es decir, que eso se le indica cuántos lugares se debe mover una coma dependiendo del punto decimal. Entonces es mucho más cómodo en algunas operaciones asociadas a desarrollos matemáticos trabajar con expresiones de este tipo que de este tipo. Imaginémonos este tipo de expresiones, más fáciles de simplificar a este tipo de expresiones, o este tipo de expresión, más fácil de simplificar a este tipo de expresión. Siempre tenemos o debemos tener en cuenta nuestras bases 10 y nuestros exponentes dependiendo de los corrimientos para hacer adecuadas simplificaciones matemáticas. El siguiente paso sería ver la diferencia con la notación de ingeniería. Básicamente no divergen, son básicamente el mismo proceso para obtener un número u otro, solo que en notación de ingeniería y por conveniencia en muchos de los múltiplos o de las unidades se trabajan es con los múltiplos de 3, ¿sí? Es decir que vamos a trabajar con múltiplos como menos 12, menos 9, menos 6, menos 3, 3, 6, 9, 12, así sucesivamente, para agrupar nuestros desarrollos o nuestras operaciones matemáticas en grupos en términos inteligibles, un poco más inteligibles como los trabajamos en la vida diaria como tal. ¿Listo? Entonces, cuando se expresan, aquí una anotación importante, cuando se expresan números menores que 1, entre 0 y 1, el exponente tiene signo negativo. Ejemplo, el número 0.5 es equivalente a decir 2 a la menos 1, ¿sí? Que es un medio, que es equivalente a 0.5, 0.5. ¿Sí? Que puede ser pues, expresado como el peso de un electrón o números mucho más pequeños como el de un átomo o números mucho más grandes como el radio de la Tierra, pero que es más fácil hay veces ponerlos en este tipo de potencias y que son las que habitualmente trabajamos en nuestra vida diaria. Ejemplo, cuando tenemos por 10 a la 8 hay una convención o una nomenclatura y unos prefijos asociados a esas potencias. Si es a la 18 es hexa, a la 10 a la 15 es peta, 10 a la 12 tera, giga, mega, kilo, por ejemplo. Si necesitamos un kilo de alguna unidad de comida o un kilo de alguna unidad de representación en peso, pues estamos diciendo que tenemos 1000 unidades de o 10 a la 3 unidades de. Por eso el kilo, el hecto, que es 10 a la 2, el deca, que es 10 a la 1, deci, cuando hablamos de decímetros, por ejemplo, centi, cuando hablamos de centímetros, milímetros, micro, nano, pico, femto y apto, que sería, digamos, simétrico pero con el signo negativo de nuestro exponente. Algunas abreviaturas, por ejemplo, E para hexa, P para peta, por ejemplo el K del kilo, el H de hecto, el deci, y ya están, nótese que aquí ya son minúsculas, antes eran todas mayúsculas y aquí son minúsculas. El centi, el micro, digo el mili, qué pena, el micro es como una U, la van a encontrar también en alguna literatura como una U, o una pequeña Y más relacional, digamos, cuando trabajamos con algunas variables físicas como corrientes o voltajes, pico, la P, el femto y el ato. Entonces, un ejemplo, el número 825 en notación de ingeniería sería igual, en este caso, movemos nuestra coma 1, 2 veces y en vez de poner 8.25 por 10 a la 2,
pues vemos su equivalencia en el prefijo y sería equivalente a decir 8.25 hecto. Hubiera podido también expresar 8.25, ¿sí?, por 10 a la 2 es equivalente, pero esta es notación de ingeniería, qué pena, esta es notación de científica y esta es notación de ingeniería. Son dos conceptos similares, pero este lo trabajamos y es la única diferencia para trabajar algunas variables y magnitudes físicas de importancia. Encontremos ahora veamos el ejemplo de 25.000 millones. ¿Sí? En notación de ingeniería sería igual a 25 gigas. ¿Sí? Tenemos mucha relación porque pues, puede ser el tamaño o la capacidad de almacenamiento de un disco duro, de un computador, de una computadora, de algún computador típico en un hogar. Es más fácil estar diciendo pues 25 gigas que 25.000 millones de almacenamiento, ¿sí? También pues podemos haber tenido su representación. El giga vemos que es 10 a la 9, pero en notación científica sería equivalente a 25 por 10 a la 9, pero esto es notación científica, y cabe resaltar que todavía no está en notación científica porque no lo tenemos expresado en una sola parte entera hasta acá, ¿sí? Entonces tendríamos que hacerle 2.5 por 10 a la 10 y ahí ya lo tendríamos correctamente. Aquí todavía nos faltaría un proceso para llevarlo a notación científica como tal. Algo en lo que se van a encontrar muy a menudo en estas primeras fases del trabajo con unidades es asociadas a magnitudes físicas como por ejemplo el voltaje, la corriente, la resistencia y pues otro tipo de magnitudes asociadas hacia la longitud, hacia el peso, hacia el diámetro y así sucesivamente dentro de las ciencias físicas y matemáticas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de tensión, estamos hablando de voltaje o la unidad es el voltio, ¿sí? Su símbolo es una V. Los múltiplos, por ejemplo, es 1 por 10, o cuando hablamos de 10 a la 1 por 10 a la 3 voltios, estamos hablando de kilovoltios, 10 a la 6 megavoltios, 10 a la menos 3 milivoltios y 10 a la menos 6 microvoltios. Son los diferentes submúltiplos que nos vamos a encontrar. Cuando hablamos de corriente estamos hablando de intensidad física. Su unidad es el amperio, su símbolo es la A mayúscula y sus diferentes submúltiplos es el miliamperio, que es 10 a la menos 3, el microamperio, que son 10 a la menos 6, el nanoamperio, que son 10 a la menos 9 y el picoamperio, que son 10 a la menos 6. La otra unidad es la de resistencia, su unidad es el ohmio, el símbolo es el omega, la letra omega, los múltiplos es kilo ohmio, o sea le ponen K, mega ohmio M y miliohmio es la M minúscula. Sus prefijos, acordes a la notación de ingeniería, son 10 a la 3 para kilo, 10 a la 6 para el mega y 10 a la menos 3 para el miliohmio como tal. Vamos a ver un ejemplo que nos permite pues simplificar y trabajar un poco con esta notación en magnitudes físicas asociadas a su conversión en notación ingenieril o de ingeniería. Entonces podemos observar que el número 0.03 amperios en notación de ingeniería sería aproximadamente 30 miliamperios, ya que se correría una, dos veces, tres veces la coma y quedaría exactamente la misma representación en milis como tal. El número 15.000 o 15 millones como tal es equivalente a poner a 15 megavoltios como tal, porque pues se desplazó 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces
coma decimal y está en una potencia en tensión, está en una potencia de múltiplo de 3 y pues es más fácil entender una determinada connotación en este sentido. Qué pena. En conclusión, esto tiene una relación y una aplicabilidad directa con la parte de ingeniería que estamos trabajando, que se va a trabajar de aquí en adelante en diferentes sistemas y análisis físicos o matemáticos eh, eh, o de las ciencias básicas o naturales como la química. Em, Al igual que en todas las presentaciones, una vasta documentación de donde se tomaron muchos de los conceptos o imágenes dándole el derecho en relación a los derechos de autor a estas personas que han trabajado pues para ponernos y darnos este contenido el cual se los estoy transmitiendo el día de hoy. Muchas gracias por observar y pues espero verlos en el siguiente video tutorial o las siguientes video lecturas.